¿Cómo sabemos si estamos llenos del Espíritu Santo? Efesios 5:18, como un mandamiento, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, un texto bien relacionado es Colosenses 3:16. Dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu y luego cantar himnos. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y cantar himnos. Obviamente son textos paralelos. Podemos saber que estamos llenos del Espíritu si llevamos el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos estudiando estas palabras tan importantes porque dan evidencia de que estamos llenos del Espíritu. Personas que no tienen estas cualidades, si no llevan el fruto del Espíritu, entonces, ¿por qué hablar de estar llenos del Espíritu? Romanos 8:9 más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ok? Queremos estar seguros que el Espíritu mora en nosotros. Y Cristo dice en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Si no llevamos el fruto del Espíritu, es obvio que el Espíritu no mora en nosotros. Si no llevamos el fruto del Espíritu, es obvio que no estamos llenos del Espíritu. Así de simple. ¿Para qué hablar de poseer el Espíritu o de que el Espíritu mora en nosotros si no llevamos el fruto del Espíritu? Entonces, cada una de estas características de Gálatas 5, 22 y 23 son cualidades divinas, son características divinas. Si poseemos y practicamos estas cualidades, somos participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1, versículo 4. Somos imitadores de Dios, Efesios capítulo 5, verso 1. Somos el pueblo de Dios, primera de Pedro 2, versículo 10. Muy bien, vamos a examinar estas cualidades. Para comenzar, el amor. Jesús dice que este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. El amor cumple los demás mandamientos, porque si amamos a Dios, le obedecemos, y si amamos a los hermanos, al hombre, aún los del mundo, habrá evidencia de esto en las acciones, en las palabras, en la conducta de nosotros. Muy bien. Entonces,
El amor es el encabezamiento de la lista de cualidades divinas porque, en primer lugar, 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, el mayor de las cualidades que Pablo menciona aquí es el amor. El amor es el cumplimiento de toda la ley. Mateo 22:40, Romanos 3:10, Gálatas 5:14. Si amamos unos a otros, no haremos las obras de la carne. Gálatas 5:19 al 21. Y tales cosas serán eliminadas de nuestra vida por el amor genuino, el amor sincero. Cuando somos probados por las tribulaciones de la vida, entonces el amor es la salida que Dios provee de esas pruebas. Ahora el amor es el vínculo que une las demás virtudes, dice Pablo en Colosenses 3:12. Cristo, Él no inventó la palabra amor, la palabra agapao, pero sí le dio una nueva definición, un nuevo significado. Entre los griegos y romanos, lo principal era que cada quien estuviera tranquilo. Y luego no daban a esta palabra el significado que Cristo le da. Pero desde luego nosotros escuchamos a Cristo y no escuchamos a los filósofos paganos. Cristo introdujo al principio de su ministerio, en el Sermón del Monte, el nuevo concepto. Dijo que debemos amar aún a los enemigos. Mateo 5:44 al 48. Nuestro amor debe ser como el amor de Dios, para que seamos imitadores de Dios. Efesios 5:1. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, verso 8. Entonces, el amor es el fruto del Espíritu. El Espíritu produce y lleva este fruto en nuestra vida si estamos llenos del Espíritu. Y para que el Espíritu viva en nosotros es indispensable, desde luego, es indispensable que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él tiene control de nuestra vida. El que no ama a su hermano no está bajo el control del Espíritu, el cual nos dirige a través de su palabra. Muy bien, enseguida la palabra gozo. Gozo, el fruto del Espíritu. El gozo es el ambiente en el cual vivimos. Si somos cristianos, es el ambiente en que vivimos. Es como el aire que respiramos. Es una constante en la vida del cristiano. No es cosa pasajera. No es cosa eventual. Es una cualidad que dura, que permanece en nosotros. La carta de Pablo a los Filipenses es un estudio muy hermoso del gozo verdadero. Pablo es preso en Roma, escribe esta carta y él habla de gozo y el regocijo algunas 16 veces en esta carta de 4 capítulos. Habla de un gozo que no depende de
las circunstancias favorables. No. No depende de la aceptación de los hombres. No depende de tener buen empleo, buena casa, buen automóvil, buena salud. Es un gozo muy superior al gozo pasajero en este mundo de que la gente tiene, que es el gozo muy, muy limitado, basado en ciertas cosas pasajeras. Es un gozo indestructible. El Evangelio produce gran gozo. Dice Lucas 2:10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces, nos da gozo escuchar el Evangelio. Nos da gozo obedecer al Evangelio. Nos da gozo predicar el Evangelio. Produce gozo porque hace posible la comunión con Dios y con hermanos fieles. Y hay mucho gozo en tener comunión o participación en la predicación del Evangelio. Vemos esto en Filipenses capítulo 1 del verso 3 al 5 y también otra vez en capítulo 4 del 14 al 18. Los filipenses compartían, ellos tenían comunión con Pablo en la predicación del Evangelio y esto era la fuente de mucho gozo. En este contexto, la palabra gozo se refiere principalmente al gozo de buenas relaciones con hermanos. Desde luego, esto depende, en primer lugar, depende de la relación correcta con Dios. Claro que sí. Pero también está muy involucrada la relación con los hermanos. Luego el cristiano se regocija, dice Pablo en Romanos 5, que aún en la tribulación, esta es la prueba. Esta es la prueba del gozo del cristiano. Romanos 5, del 3 al 5, segunda a los Corintios 12, 8 al 10, Santiago 1, 2 al 4, así repetidas veces. Gozo en medio de las pruebas, tribulaciones de la vida. Este es el fruto del Espíritu. Y las obras de la carne, hermanos y amigos, ¿traen gozo? No, pues pura miseria. Pura miseria. Lea la lista de las obras de la carne en Gálatas 5, 19 al 21. Siempre con la pregunta, ¿estas cosas producen gozo o producen miseria? La respuesta es muy obvia. Los que poseen y practiquen tales cosas como esas obras de la carne, cometen diariamente actos de violencia y de desesperación debido a la enfermedad espiritual, debido a la miseria que hay en su corazón, intelecto, voluntad, emociones, y luego en su conducta, desde luego. Tal miseria no existe en la vida del cristiano. Porque el gozo, como yo digo, el gozo es un constante en nuestra vida, no es cosa pasajera. Ok, paz. La siguiente palabra es la paz. Aunque la Biblia habla mucho de la paz con Dios, por ejemplo, Romanos 5:1, siendo justificados tenemos paz con Dios. Pero en este contexto, Pablo se refiere a la paz con hermanos, que seguramente se basa
se basa en la paz con Dios. La palabra paz describe la perfección de la unidad entre hermanos. Si están en perfecta paz, están perfectamente unidos. Como el Señor enseña en Juan 17 y Pablo enseña en 1 Corintios 1 y en otros muchos textos. Si tenemos paz en la iglesia, también tendremos paz en el hogar. Si tenemos paz en la vida, en el corazón, y luego tenemos paz en la iglesia, tenemos paz en el hogar, es una característica permanente en nosotros y nos bendice de muchas maneras. Cuando Cristo vino al mundo había mucha enemistad entre varios grupos de personas, judíos, entre judíos y samaritanos, entre judíos y gentiles, entre griegos y bárbaros, sabios y no sabios, entre ricos y pobres. Pero Cristo vino para destruir toda forma de enemistad y unir a todos en un mismo cuerpo. Efesios 2, el 14 al 16, describe esta hermosa unidad. Dice Pablo en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero lamentablemente no había paz entre los hermanos de Galacia. Más bien, pues hubo mucha enemistad. Y dice Pablo en Gálatas 5:15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y también dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos. 5:26. Unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este contexto, pues, la paz forma contraste con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, obras de la carne. Gálatas 5:19 al 21. Ok. Paciencia. Conviene buscar esa palabra en su diccionario. Diccionario positivo que explica las palabras griegas, por ejemplo. Hay dos palabras griegas que se traducen paciencia. La palabra hupopone se refiere a la paciencia bajo pruebas. La palabra macrothumia se traduce longanimidad. Longanimidad. Y significa tolerancia, clemencia. Dice el diccionario del señor Van que hupopone expresa paciencia ante la adversidad y en tanto que macrothumeo expresa paciencia ante personas hostiles. Personas hostiles. Y así se usan. Aunque, desde luego, habrá excepciones. Pero básicamente, estos son los dos usos de la palabra. También definen la palabra longanimidad como aquella cualidad de autoenfrenamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad, es lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia. Longanimidad, lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperanza y está asociada con la esperanza.
El señor Van cree que la palabra macrothumia debe ser traducida longanimidad en lugar de paciencia, para distinguirla, ¿verdad?, del sentido común de la palabra paciencia. Así es, en Romanos 2:4, como cualidad de Dios. Como cualidad de Dios, y debemos poseer esa misma cualidad. La longanimidad es necesaria para perdonar. Para perdonar. Otro requisito muy obvio. Y otro fruto del Espíritu. Los que no quieren perdonar simplemente no poseen esta cualidad. Colosenses capítulo 3 del 12 al 14 describe el uniforme del cristiano. El cristiano lleva uniforme que lo identifica como cristiano. Es un texto que nos dice cómo vestirnos. Y son cualidades como las que tenemos aquí en Gálatas 5, 22 y 23. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué texto más precioso cuando Pablo describe la ropa del cristiano, el uniforme. Y luego la palabra benignidad. Benignidad. Significa la bondad, desde luego, bondad, indica acción. El hermano bondadoso es benigno, bueno, amable, y lo expresa en su conducta bondadosa. El hermano bondadoso es generoso, magnánimo, no mezquino en sus relaciones con hermanos y otros. Es característica, desde luego, de Dios y debe ser cualidad nuestra. Y luego la palabra fe, en este texto la palabra fe debe ser traducida fidelidad, porque no está hablando de la fe subjetiva, la fe de uno, más bien significa fidelidad. Es el resultado de la fe. La fe subjetiva produce la fidelidad. Y eso es lo que Pablo está enfatizando. Para que haya la unidad enseñada por el Espíritu Santo, es imperativo que todos los miembros sean fieles, confiables y responsables. ¿Verdad? La fidelidad se pone en contraste con la conducta de animales. El morder. Pablo habla de comer. Si os mordéis y os coméis unos a otros. Eso es lo opuesto de ser bondadoso y lo opuesto de la fidelidad. Siendo fiel, la fidelidad significa que estamos aplicando estas otras cualidades. Estamos llevando el fruto que ya hemos mencionado, esas varias cualidades. Otra palabra pero muy importante. Muy importante. Mansedumbre. En inglés, esa palabra meek se entiende mal muchas veces. Se entiende casi como sinónimo de débil, weak. Y no lo es. No lo es. Mansedumbre
nada que ver con debilidad. Es fuerte. Es fuerte. Pero es fuerza con ternura. Fuerte con ternura. ¿Eso es posible? Claro que sí. No es muy común. No es muy común. Muchos que piensan que son muy fuertes no son muy tiernos. Son duros. Pero la palabra misma, así como según la definición griega, la palabra prautes, mansedumbre. Y Moisés era hombre manso. ¿Hombre débil? Claro que no. Cristo era manso. Cristo era manso. ¿Débil? 1000 veces no. ¿Verdad? Es difícil, como observa el traductor del diccionario de Van, expresar esta palabra en castellano, porque el término comúnmente usado, mansedumbre, sugiere debilidad en mayor o menor grado. Pero la palabra prautes no lo denota en absoluto. La mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder, de fuerza. La mansedumbre es lo opuesto al propio interés. Bueno, muchos textos usan la palabra mansedumbre. Tengo una lista muy larga. Y luego, por último, la palabra templanza debe ser dominio propio. Hay varias versiones y sería bueno, por ejemplo, en su propia Biblia, en el margen, subrayar paciencia y escribir longanimidad. Y subrayar la palabra templanza y escribir dominio propio. Es la traducción correcta, es dominio propio. Bueno, la templanza es una parte del dominio propio, pero dominio propio es término más completo. Y se enseña, desde luego, en muchos textos. Hechos 24-25, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, el gobernador allá en Cesarea, se espantó. Se espantó porque él no estaba en condición para el encuentro con Dios. El dominio propio es la base o la raíz de la mansedumbre. Si no hay dominio propio, no habrá mansedumbre. Y luego el dominio propio obviamente es la victoria sobre el egoísmo. Hermanos, este es el fruto del Espíritu. Y hablando tantas veces que debemos estar llenos del Espíritu, pero sería bueno leer la lista. Leer cuáles son, según el apóstol Pablo, cómo se describe el fruto del Espíritu. Él está nombrando aquí cualidades y también ahí en Efesios 4, también Colosenses 3 y así en otros textos. Pero este se pone en contraste con las obras de la carne. Y yo repito, Colosenses 3, 16, dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en el corazón. Entonces, esta palabra, el Espíritu Santo obra a través de su palabra y produce este hermoso fruto. Muchas gracias por su muy buena atención. Que el Señor le bendiga.